Hermanos, vamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 18, sanando las heridas del rechazo. Es el tema que vamos a compartir este día. Dice la palabra, Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. También quiero que leamos en el capítulo 62 del profeta Isaías. Vamos a leer ahí un versículo también, en el versículo 4. Isaías capítulo 62 y versículo 4. Dice la Escritura: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada El Sibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. La palabra ahí en el versículo 4, Et Sibá, significa mi deleite está en ella. Cuando hablamos, hermanos, del tema del rechazo, quiero que, en primer lugar, dar alguna definición de lo que es el rechazo, para que podamos ver las dimensiones que tiene esta herida del alma. Usted sabe que los seres humanos somos parte física y somos parte espiritual. En la parte del alma, que es uno de los componentes del ser humano, ahí, hermanos, tenemos las facultades, por ejemplo, las emociones. Las emociones son parte del alma. La capacidad intelectual que nosotros tenemos como seres humanos también es parte del alma. Y la otra parte es la voluntad. O sea, las emociones, el intelecto y la voluntad son parte del alma. Y luego, pues, el cuerpo físico. Muchas veces ponemos atención a muchos de los problemas que físicamente nosotros tenemos. Procuramos guardar salud o buscar medicina para los problemas físicos, un dolor de cabeza, un resfriado u otro tipo de enfermedades puramente físicas. Pero en la parte espiritual, muchas veces, hermanos, adolecemos de muchas enfermedades del alma, muchas enfermedades o heridas en la parte emocional, en nuestra vida, en la parte espiritual, y aprendemos a convivir con ellas y aprendemos a sobrellevarlas. Muchas veces hay personas que viven atadas a este tipo de problemas de salud, de enfermedades del alma, prácticamente toda la vida. El problema es que estas heridas del alma o estos problemas que se dan en el alma del hombre o de la persona pueden causar, hermanos, mucho dolor. Pueden causar un espíritu de desánimo permanente. Pueden causar temores con los cuales vivimos prácticamente toda nuestra vida. Y es importante que así como nosotros buscamos salud física, también sepamos que hay salud espiritual para todos los problemas y las situaciones que nosotros vivimos. En materia de rechazo, el rechazo es una herida del alma, como digo, es un sentimiento causado por el menosprecio o por el rechazo de las demás personas. Es más doloroso un menosprecio de alguien que es más cercano a nosotros. Por ejemplo, un rechazo o un menosprecio de un cónyuge
o de un padre a un hijo, o de un hijo a un padre. Entre más cercana es la persona con la cual tenemos esta herida de ser menospreciado, de ser marginado o rechazado, el dolor del alma se vuelve más profundo. Fíjese lo que dice la psicología acerca del rechazo. Dice, significa resistir, despreciar o denegar. Lo podemos traducir como no querer a alguien. ¿Alguien le ha dicho a usted que no le quiere? ¿Algún hijo que su papá le dijo no te quiero? ¿Un cónyuge o un compañero de vida que en algún momento determinado le dijo a usted no te quiero más, o ya perdí el amor que sentía por ti, ya no más hay amor en mí, ya no te quiero? Puede también el rechazo haberse originado en la infancia. Por eso digo que como seres humanos muchas veces somos heridos, pero como son cuestiones del alma y no físicas, aprendemos a llevar con nosotros esa cadena prácticamente toda la vida. Cuando hay un maltrato, por ejemplo, de rechazo en la vida de un niño que ha sido marginado por sus padres o rechazado, definitivamente ese rechazo le va a acompañar prácticamente todos los días de su vida. Y no le va a dar felicidad, al contrario, se va a sentir defraudado, triste y fracasado. El rechazo puede hacer que la persona adquiera complejos. Por ejemplo, una persona rechazada cree que todo el mundo la margina. Y esa misma creencia, por la misma situación que carga en su corazón, no le permite tener relaciones saludables con las demás personas. Porque siempre el ojo perseguidor o acusador de alguien lo va a sentir, aunque no sea realmente real, ¿verdad? Que no esté eso en la mente de la persona que está al lado. Pero el rechazo se manifiesta de esa manera, que se vuelve una persona con el complejo de persecución, de marginación, y muchas veces también la persona se vuelve muy escurridiza, ¿verdad? Se aísla, no le gusta estar con otras personas, sino que se sale del grupo, se va por allá, se queda sola, precisamente porque está huyendo de ser rechazado, aunque los demás obviamente no tengan ninguna idea de rechazar a la persona, pero como el rechazo está dentro de su corazón, la persona va a creer que todo mundo le va a rechazar, y por esa razón huye de mantener relación con las demás personas. El rechazo a largo plazo puede generar pasividad, apatía, retraimiento social, depresión, conductas autodestructivas, por ejemplo, como, hermanos, una de las cosas que está pasando, ayer escuchaba un dato que dice que aproximadamente 800,000 personas cada año en el mundo se suicidan en diferentes partes del mundo, y esto es aquellos suicidios que se han podido, ¿verdad?, registrar. Imagínese usted, a lo mejor hay una cantidad similar de suicidios que no se han contabilizado porque la gente no se da cuenta y no forma parte de estas estadísticas. Pero el grado, hermanos, de suicidio en el mundo es altísimo. Y también decían que cada 5 personas por una que se suicida ha intentado suicidarse. Estamos hablando de una epidemia, hermanos, de conductas autodestructivas, que muchas veces una de ellas es precisamente el tomar acción para suicidio como resultado del rechazo que muchas personas andan en su corazón. También puede traer alteraciones nerviosas, problemas como impulsividad, hiperactividad, desobediencia, conducta destructiva, falta de autocontrol y comportamiento violento. Esto es lo que dicen los psicólogos, que son las consecuencias de una persona que lleva la herida del rechazo en su corazón. También dicen que con el paso del tiempo, la persona que padece la herida del rechazo puede volverse rencorosa, llegar al odio, fruto del intenso dolor que la persona vive. Y dice también que a mayor profundidad de la herida del rechazo, mayor probabilidad hay de ser rechazado o de rechazar a las demás personas.
sea, el rechazo es una herida emocional profunda que puede causar, hermanos, mucho daño, no solamente a la persona que la sufre, sino también a todos los miembros de la familia. Donde hay por ejemplo, un esposo que está herido por el rechazo, una esposa que está herida por el rechazo, una madre o un padre que están tocados por el rechazo, de seguro que toda la familia que está a su alrededor o las personas cercanas son afectadas por el rechazo. Y es precisamente, en segundo lugar, lo que quiero mencionar: cómo hiere el corazón el rechazo. ¿Por qué es peligroso, hermanos, vivir con el alma herida por el rechazo? La importancia de buscar una sanidad. ¿Por qué? Porque el sentimiento de rechazo se puede convertir en una raíz de amargura. O sea, ¿y qué es la raíz de amargura? La raíz de amargura es un pecado, un sentimiento que nos lleva a aborrecer a la otra persona que nos rechazó. Este sentimiento, hermanos, de amargura es profundamente dañina y puede llevar a una persona a la destrucción. Por ejemplo, el caso que tenemos ahí en la carta a los Hebreos, solamente le voy a dar una referencia. Hebreos 12, versículos 14 y 15, habla de Esaú. Esaú, hermano de Jacob. A causa de que Jacob le robó la primogenitura a su hermano, así, porque fue de manera astuta que lo hizo. Aunque Esaú, dice la Biblia, que él le vendió la primogenitura, pero Jacob usó la astucia para poder arrebatar a su hermano la primogenitura. Pero aquí en estos versículos de la palabra de Dios dice que Esaú vivió con una raíz de amargura todo el tiempo en su corazón por el daño que le había hecho a su hermano. Y como nunca hubo una sanidad en el corazón de Esaú por el daño, el rechazo de su hermano, hermanos, dice la Biblia que él vivió con una raíz de amargura todo el tiempo. Nunca pudo ser feliz. Nunca pudo alcanzar la plenitud de su vida. Y además dice la Biblia que esa raíz de amargura no le permitió poder gozar de la bendición de Dios. A lo mejor su alma se perdió en el infierno porque vivió, hermanos, herido profundamente con raíces de amargura en el corazón. Y por eso, hermanos, el rechazo es un pecado, un sentimiento, una emoción, una herida que es importante sanarla, porque si no va a llevar a la persona a amargar su vida de principio al final. El rechazo también es sumamente destructivo porque nos roba la paz. Nadie puede ser feliz, nadie puede vivir en paz, nadie puede vivir en seguridad cuando tiene problemas de rechazo. Hermano, gozar la paz de Dios es una bendición, ¿verdad que sí? Tener paz en el corazón, caminar reposadamente, descansar en la gracia, en la misericordia de Dios, es una bendición. Pero una persona que tiene el espíritu de rechazo no puede estar en paz, no siente paz en su hogar, no siente paz en su relación de matrimonio con sus hijos, no siente paz en el trabajo, no siente paz en ningún lugar, porque precisamente la herida del rechazo está latente en su corazón. La Biblia dice, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 1, que el resultado del perdón que hemos recibido de parte de Dios es la paz. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Una persona que está libre de este problema, de esta herida, hermanos, del rechazo, es una persona que vive en paz, al grado que Mateo 5, 9 habla de los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Son aquellos que comparten la paz de Dios con otros. Pero hay personas que no pueden compartir paz, al contrario, cuando se reúnen o platican con alguien, el espíritu que le transmiten es un espíritu de muchas veces de contienda, un espíritu crítico, un espíritu de temor,
¿verdad? Porque como no hay paz en su propio corazón, no puede compartir lo que no tiene. Entonces, la pérdida de la paz es uno de los efectos, hermanos, dañinos a través del rechazo. Porque necesitamos vivir en paz. Necesitamos vivir, hermanos, confiados, seguros de la gracia de Dios. Y esto lo va a impedir. Por otro lado, también el rechazo, hermanos, puede conducir a una persona a tomar venganza. Venganza contra aquella persona que le ha rechazado, aborrecer. ¿Cuántas personas viven aborreciendo? Aborreciendo a aquella persona que le hizo un daño, a aquella persona que le marginó, a aquella persona que le dijo que no le amaba. ¿Cree usted que una persona puede ser feliz cuando aborrece a alguien? Aborrece a un hijo, aborrece a una pareja, aborrece a un vecino, aborrece a cualquier persona que le ofendió en un momento determinado. Es imposible. Tenemos un caso en la Biblia, se lo doy como referencia, el segundo libro de Samuel en el capítulo 13. Aquí vemos el caso de una joven que era hija de David, llamada Tamar, que fue violada por su propio hermano. Su hermano usó de astucia, y usted lo puede leer ahí en la Biblia, la astucia que él utilizó para forzar a su hermana y la violó sexualmente. Y dice la Biblia que después de que este joven violó a su propia hermana, la aborreció. Dice cómo estaba ahí, hermanos, trabajando el enemigo. De hecho, en una relación violenta, en una relación de violación, definitivamente estos son impulsos que son sustentados por el enemigo, por el diablo. Porque dice la Biblia que él ha venido para robar, para matar y para destruir. De tal manera que cuando este joven la violó, fíjese, su hermano Absalón guardó rencor en su corazón durante mucho tiempo. Y ese rencor que él tenía en su corazón lo llevó a que un día planear quitarle la vida a su propio hermano. Fue una relación muy trágica dentro de la familia de David. Primero, pues su hermana, su hija violada por su propio hermano, y luego Absalón, en un momento que tuvo oportunidad, le quitó la vida a su propio hermano. Es una tragedia de familia, hermano. Vea hasta dónde puede llegar los efectos del rechazo en el corazón. La herida de una persona que ha sido rechazada puede llevarle definitivamente a tomar venganza, al suicidio y a otro tipo, hermanos, de actos violentos cuando no hay una sanidad, un tratamiento del rechazo. Por eso la Biblia, los versículos que hemos leído aquí en Lucas, dice que el Señor, porque aquí está hablando de Jesús, cuando él lee el rollo de la ley, en el profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, conoce el corazón de cada persona. Cristo sabe si hay en su corazón un espíritu de rechazo. Cristo sabe si hay en el corazón de algunos que estamos aquí, hermanos, un espíritu de aborrecimiento, un espíritu de ira contra aquel que me dañó, un espíritu, hermanos, de violencia contra aquel que un día se levantó contra mí. Y muchas veces guardamos esos sentimientos, y ¿sabe lo que va a pasar? Lo que pasó con Absalón. Porque esto es como un volcán, hermano. ¿Verdad? Usted sabe que los volcanes en algún momento, en algún punto van a explotar. Definitivamente van a explotar, porque hay debajo del volcán, hay decir, se está formando ahí, hermanos, a través del calor que está restringido, se está formando ahí un poder destructivo que en un momento determinado el volcán va a explotar. Y así es la vida del hombre. Cuando no, hermanos, se tratan estas cosas espiritualmente, vamos a vivir una vida de tristeza, una vida de dolor, una vida de infelicidad, y también vamos a ser infelices a los demás que nos rodean, cuando Cristo quiere que usted y yo, hermanos, seamos libres y tener victoria
de todas aquellas cosas que en el corazón hay, porque Él ha venido precisamente para sanar los corazones quebrantados. Le voy a pedir a mi esposa que en esta parte ella nos comparta cómo Cristo puede sanar el corazón que ha sido quebrantado por el rechazo. Cuando somos sensibles al poder de Dios y somos sensibles a su palabra, Él es el que nos cambia. Él es el que nos transforma. Él es el que hace nueva vida de cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos y hermanas, tenemos que permitirle al Espíritu de Dios que sea Él el que sane nuestro corazón quebrantado. Y eso solo lo hace el Espíritu de Dios. Nosotros en nuestra capacidad no lo podemos hacer. Pero Cristo en nosotros nos ayuda para que podamos en una manera especial quitar toda obra de maldad que quiera perjudicar nuestra vida. Qué importante es. Por eso, en primer lugar, la misión de Jesús al venir a este mundo es sanar tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, sanar nuestro corazón, sanar nuestra vida. ¿Cómo viene una persona a Cristo? Viene desesperado, viene angustiado, que ha pasado por situaciones difíciles. Cada uno de nosotros podemos testificar cómo hemos venido a los pies de Cristo. Y si ustedes lo traen a su mente y a su memoria, ¿en qué condición estaba? Estaba siendo rechazado. Estaba en sus delitos y pecados, estaba en esos vicios, quizás lejos de los caminos del Señor, pero la misericordia de Dios es tan grande que Jesús ha venido para darnos un corazón nuevo, para sanarnos, para su honra y para su gloria, de todo quebranto, de toda angustia y de toda preocupación. Por eso hemos leído aquí en la palabra del Señor, en Lucas 4:18, esta porción tan especial a lo cual vino Jesús a la tierra. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Allí es donde nosotros tenemos que ubicarnos y decir: si Cristo ha venido en una forma especial para hacerme una nueva persona, para sacar de mí el quebranto, el rechazo, la desesperación, la angustia, recibamos el amor de Dios. Recibamos su presencia, recibamos de su gracia, porque Él está con cada uno de nosotros para ayudarnos, para fortalecernos y para bendecirnos. Pero también Cristo sana tu corazón quebrantado por el rechazo, porque Jesús pagó el precio para sanar tu corazón. Tu corazón quebrantado, Jesús pagó el precio. Su palabra dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, pero también todos nuestros quebrantos. Amadas hermanas y hermanos, mantengámonos cerca del Señor, porque allí es donde encontramos la victoria, allí es donde encontramos el respaldo, allí es donde encontramos la bendición para nuestra vida en una forma especial. Pero también Jesús sana tu corazón aceptándote de manera incondicional. Tal y como somos, Dios nos acepta, Dios nos recibe. Con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, con nuestros errores, Dios nos recibe en una forma especial y Él nos ayuda para que nosotros podamos ser personas diferentes para su honra y para su gloria. Jesús quiere sanar tu corazón y quiere también aceptarte tal como tú eres. Hay personas que dicen: no, yo no puedo aceptar a Cristo porque he sido muy malo. He hecho tantas cosas que han desagradado a Dios. Pero así tal y como estás,
Dios te recibe. Y Dios quiere cambiarnos, Dios quiere renovarte, Dios quiere hacerte una nueva persona para su honra y para su gloria. Pero tenemos que dar ese paso de fe y acercarnos a Él en una forma especial. Así como Cristo realmente nos recibe incondicionalmente, Él está mostrando su amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos da vida eterna. Pero también Jesús sana tu corazón, aceptándote si los demás te han rechazado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos recibido un rechazo, hemos recibido una mala mirada, hemos recibido un mal gesto, o quizás algunos han sido violados, han sido maltratados tremendamente, han sido humillados. Pero en medio de esa situación, Cristo te levanta y te saca victoriosa. En medio de esa dificultad, el Espíritu de Dios está a tu lado para decirte: no temas, hijo mío, no temas, hija mía, porque yo estoy al lado tuyo como un poderoso gigante para ayudarte, para fortalecerte y para bendecirte. Realmente, cuando una persona es humillada, maltratada o violada en su niñez, en sus tempranos años de vida, cuando es una persona mayor, se deleita en dañar, en humillar y en maltratar a los demás, porque ella misma o él mismo fue de esa manera dañado. Y muchas veces lo hacen, según lo que dice la psicología, inconscientemente. Sin saberlo están dañando porque fueron dañados tremendamente. Pero qué bueno es cuando nos rendimos a los pies de Cristo y le decimos: Dios mío, solo tú me puedes cambiar, solo tú me puedes renovar, solo tú me puedes hacer una nueva persona y cambiarme, transformarme, renovarme para tu honra y para tu gloria. Amados hermanos y hermanas, cada uno de nosotros busquemos más de Dios. Porque dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y Dios te dará la victoria en una forma especial. Pero también Jesús sana tu corazón, dándote una nueva identidad y posición en Él. Somos nuevas personas en Cristo. Su palabra lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo por la pura gracia y misericordia del Señor. Dios cambia nuestra identidad. Ya no somos solamente criaturas de Dios, porque toda la humanidad es criatura de Dios, sino que Él nos constituye en hijos de Dios, en hijos de Él, y Él nos hace esas nuevas personas para poder ser luz en medio de la oscuridad. Pero también Jesús sana tu corazón, dándote la capacidad de perdonar al que te ha ofendido o rechazado. Y eso es algo bien importante, amados hermanos. Decirle al Señor: dame, Dios mío, un corazón perdonador. Como humanos no podemos perdonar. No podemos perdonar como humanos. Pero Cristo en nosotros nos ayuda para perdonar. Como decía mi esposito, ahí ese volcán que algunas veces se va gestando, se va formando y lleva a cometer cosas tremendas. Pero nosotros como hijos de Dios, Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere obrar en tu vida en una forma especial. Por eso, permitámosle que el perdón de Dios fluya en nuestras vidas. Permitamos que sea el Espíritu de Dios el que tome control en medio de todo rechazo o en medio de toda dificultad, en medio de toda prueba. Permitamos
que sea Dios obrando en nuestras vidas para que nosotros podamos ser personas victoriosas. Digámosle al Señor, dame un corazón perdonador. Bendigamos a quien nos ha dañado. Cada día, si podemos, oremos por quien nos ha ofendido, o quien nos ha levantado una calumnia, o quien nos ha dañado en una forma tremenda, o a ese vecino que nos está perjudicando. Todos los días oremos por él o ella. Todos los días bendigamos al que ha hecho una herida en nuestro corazón. Y cuando nosotros bendecimos, el perdón de Dios viene y Dios obra en una forma especial. Cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios se mueve y nos transforma. Y entonces vamos a ser personas que vamos a dar, que vamos a ayudar, que vamos a servir y que vamos a estar dispuestos a ser una luz en medio de la oscuridad, a ser sal en medio de la tierra, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Gloria a Dios. Leímos el capítulo 62 de Isaías, versículo 4, lo vamos a repetir, dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Etzibá, que quiere decir: mi deleite está en ella. Y tu tierra Beula, que quiere decir desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Esta profecía está relacionada con el tiempo de restauración para la nación de Israel. Es una profecía a través de la cual Dios está anticipando que vendrá el día cuando todo aquello que Israel había sufrido, aquí esta es una comparación que el Señor está haciendo de una mujer que ha sido desamparada con la condición de Israel en aquel momento. O sea, nos está aquí Dios ilustrando que así como una mujer se siente desamparada cuando el esposo la ha rechazado, realmente, tristemente, los hombres no logran percibir la dimensión, hermanos, del daño que le provocan a una mujer cuando la menosprecian, cuando la rechazan, cuando la abandonan. Digo tristemente porque nuestro país, hermano, al igual que las naciones del mundo, porque no es únicamente nuestro país, pero hay hombres que se han olvidado de su pacto, por ejemplo, de matrimonio, y han rechazado, han abandonado a su esposa, muchas veces con hijos, probablemente porque han buscado otra persona con la cual compartir sus deleites carnales, porque no lo podemos decir de otra manera. Y ha menospreciado a la mujer y se siente, dice aquí la palabra, desamparada, desolada. Sin embargo, la promesa de Dios es que si el hombre o la mujer se ha sentido rechazada, desamparada o desechado, desconsolado por alguna circunstancia difícil en la vida, dice: el amor de Jehová, esa es la clave. El amor de Dios es capaz de restaurar nuestras vidas. El amor de Dios es capaz, hermano, de hacer que el corazón de una mujer que ha sido dañada, desamparada, sea restaurado, sea fuerte para seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos visto eso, hermano? De mujeres que se han sobrepuesto al desamparo, se han sobrepuesto al rechazo que en algún momento determinado recibieron, o un hombre que recibió de parte de una mujer, y han salido adelante, han perdonado porque el amor de Cristo ha venido a sus corazones. Hermanos, el amor de Cristo es poder de Dios para sanar las heridas, para sanar el quebranto del alma, para sanar este tipo de heridas que son tan profundas y que solamente Dios
puede sanar por su amor. Déjese amar por Dios. Deje que el amor de Cristo pueda sanar sus heridas. Deje que el amor de Cristo pueda limpiar y pueda restaurar todo aquel daño que de las personas cercanas y amadas hemos recibido en algún momento determinado. Y quiero finalizar con esto. Decirle cuáles son algunas de las señales de una persona que ha sido sanada del rechazo. En primer lugar, la primera señal es la paz que irradia de su corazón. Por el hecho que la persona ha recibido la paz de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, ahora su corazón está lleno de paz. Lo que antes le quitaba el sueño ya no. Lo que antes le robaba la tranquilidad ya no. Porque ahora el amor de Dios ha llenado esos vacíos. El amor de Dios ha restaurado todo aquello que el enemigo quiso robar, quiso destruir. Entonces hay paz, dice Pablo en la carta a los Filipenses, que la paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que va más allá, amados hermanos, de todo aquel sentimiento humano. La paz de Dios nos hace descansar, nos hace reposar aún en medio de las tormentas. Dios nos da paz, Dios nos da reposo, Dios nos da descanso. La otra señal es que hay ausencia de culpa. Porque, hermanos, curiosamente, aun cuando la persona haya sido dañada u ofendida por otra persona, algunos se sienten culpables. Por ejemplo, hay mujeres que se sienten culpables. Se dice, bueno, a lo mejor no amé tanto al esposo o al compañero de vida. Quizás yo no me preocupé, y comienzan a cuestionarse a sí mismo que si habrá sido por alguna falta de la persona que recibió aquel rechazo, aquel desamparo de alguien. Lo mismo siente una madre con un hijo. Algunas madres dicen, es que a lo mejor no lo cuidé, a lo mejor no lo crié como debía haberlo criado, y comienza a cuestionarse al verse rechazada por un hijo, por una hija. Pero cuando Dios, hermano, sana nuestro corazón del rechazo, ya no hay culpa. La culpabilidad se va. Sentimos realmente que el amor de Dios quita toda culpabilidad de nuestro corazón. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos. Vamos a leer este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Vea lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios sana nuestro corazón, toda culpabilidad y todo sentimiento de condenación o autocondenación, hermanos, sale de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos perdona y nos restaura. Cuando una persona ha sido sanada del rechazo, la culpabilidad se va. Otra señal es el gozo, o sea, la alegría de la vida. ¿Cuántas personas viven tristes, viven amargados, viven enojados con la vida, enojados con todo lo que está a su alrededor, enojados con su familia, enojados en el trabajo, en la calle, ¿verdad? Pero cuando Dios ha sanado, hermanos, el rechazo, hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros. La Biblia habla precisamente de eso, del Espíritu Santo, hermanos, que produce el fruto del gozo en nuestro corazón. Y aun cuando las circunstancias sean adversas, vamos a estar, hermanos, felices, vamos a estar alegres, vamos a estar contentos, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Que ya no somos nosotros los que manejamos, hermanos, las situaciones, sino que ahora Dios es el que está en control. Por eso Nehemías, en un tiempo difícil que le tocó vivir a Nehemías, tiempo de restauración de lo desolado, de lo que se había destruido, en el capítulo 8 de su libro, versículo 10, anima al pueblo que ha venido para restaurar el altar de Dios. Y dice la palabra que muchos venían llorando porque se acordaban de cómo había sido el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Y ellos hacían la comparación de lo que fue con lo que ahora sus ojos estaban viendo. Desolación, destrucción, muros derribados.
Sin embargo, Nehemías llama al pueblo y les dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que en medio, hermanos, de lo que nuestros ojos pueden ver, la destrucción que se ve en el horizonte, usted y yo, con el gozo de Dios, nos vamos a fortalecer. Vamos a levantarnos porque sabemos que Dios está con nosotros y Él es el que nos da la victoria en todas aquellas cosas, hermanos, que a veces hemos recibido daño. Habrá paz, ausencia de culpa. Vamos a tener un corazón lleno de gozo, del gozo del Espíritu Santo. También habrá una nueva visión y valoración de nosotros mismos y de las demás personas. Cuando Dios nos sana del rechazo, nos vemos como lo que somos ahora en Cristo. Nos vemos como hijos. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que ya somos. En la primera carta de Juan, el apóstol, en el capítulo 3, si usted va conmigo ahí para leer la palabra, dice el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. ¿Cómo le llama Dios a usted? Hijos de Dios. Esa es nuestra posición ahora. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, no solamente nos salvó, no solamente sanó del rechazo o de cualquier otro tipo de enfermedad espiritual o quebranto que hubiese en nuestra vida, Él nos da una nueva posición y usted tiene que verse como lo que es. Algunos se siguen viendo como lo que eran. Ese es un gran problema, hermano. Porque ya estamos en Cristo, ya fuimos perdonados, ya fuimos restaurados, ya fuimos declarados hijos de Dios, pero nos seguimos viendo como nos veíamos en el pasado. Muchos se siguen viendo con la marca, por ejemplo, del desamparo, del miedo, del temor, del pecado, de lo que les ataba en el pasado. Pero ahora, hermanos, Cristo nos ha librado de todo ello. Y tenemos que vernos, como dice aquí la Biblia, llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Está recalcando la palabra. Usted tiene que verse como una hija de Dios, como un hijo de Dios, y no como una persona común, no como una persona del mundo que no tiene el amparo divino. Para usted y para mí, que ahora estamos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios y tenemos que aprender a vernos así, como hijos de Dios. Amada hermana, véase como una hija de Dios que ha sido perdonada, lavada, restaurada y bendecida. Estimado hermano, véase como un hijo de Dios que ha sido perdonado, lavado, restaurado y bendecido de parte de Dios, porque el perdón de Dios nos da una nueva visión de lo que nosotros somos y también, hermanos, una nueva visión de cómo ver a los demás. El que ha sido restaurado ya no ve a los demás como sus enemigos, ya no ve a los demás con menosprecio, sino que ahora los ve de una manera diferente. Dice la palabra, siempre aquí mismo en la primera de Juan capítulo 4 versículo 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ha sido restaurado, ama a su prójimo. El que ha sido restaurado tiene compasión de aquel que está lejos de Dios, aún de aquellos que le han hecho daño. ¿No eso no lo que nos enseñó el Señor Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? Amar aún al enemigo, al que le dañó, al que afectó su vida en alguna área. Pero Jesús dice que debemos de amar al que nos ha ofendido. ¿Qué hizo Jesús cuando en la cruz del Calvario, antes de morir? Dice que hizo esta declaración
y esta oración. Dice, Padre, perdona, porque no sabe lo que hacen. Estaba perdonando a todos aquellos que le habían hecho algún daño. Y hermanos, cuando Cristo restaura nuestra vida del rechazo, ya vemos a las personas en amor, ya vemos a las personas en misericordia, aún aquellos que nos dañaron y que nos hicieron algún mal en algún momento determinado. Y la otra señal es cambiar nuestras actitudes hacia los demás. Si antes al que nos había dañado lo insultábamos y hablábamos en mal de esa persona con otros, o procurábamos de alguna manera tener un plan de cómo hacerle daño para desquitarnos, para vengarnos de aquella persona que nos hizo un daño, ahora al ser sanado nuestro corazón, nuestras actitudes cambian por efecto de esa sanidad. Dice la Biblia en Romanos, vamos ahí a la carta de Romanos capítulo 12, versículo 10. Podemos leer del 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, ¿quién puede tomar estas actitudes ante la adversidad? Solo aquel que ha sido sanado. Entonces la pregunta, hermanos, para concluir en esta mañana, ¿ha sido usted rechazado? ¿Ha usted identificado en el trayecto de lo que hemos explicado alguna actitud que usted está tomando contra alguien? Precisamente porque está sufriendo de rechazo en su corazón. ¿Usted aborrece a alguna persona? ¿Usted piensa y se entristece o se enoja cuando piensa en alguna persona que en el pasado le hizo algún daño, o a quien usted dañó o dañamos a otra persona? Hermanos, Dios quiere sanarnos del rechazo. El rechazo nos roba la paz, el rechazo produce raíces de amargura, el rechazo nos lleva al fracaso, el rechazo nos lleva a la infelicidad. Pero Cristo, dice la palabra, vino, hermanos, para dar libertad al cautivo, para dar sanidad al corazón que ha sido quebrantado. En Él cada uno de nosotros encontramos sanidad. Cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la enfermedad, hermano, que ha afectado nuestra alma o nuestro cuerpo, Cristo es el sanador por excelencia. Es el que nos liberta, es el que trae la medicina adecuada para cada problema, para cada necesidad. Pero sabe que es necesario que nosotros reconozcamos. ¿Sabe cuál es el enfermo que no busca médico? Aquel que no reconoce que está enfermo. El que reconoce que está enfermo va a buscar la medicina. Pero el que no reconoce que está enfermo se va a morir en su enfermedad. Pero cuando usted dice,
Yo reconozco, Señor, que necesito que tú sanes mi corazón, que tú restaures mi vida, que tú me levantes, no importa lo que haya pasado, no importa la gente que me haya menospreciado, ya sea el esposo, el cónyuge, un hijo, un familiar, un vecino, cualquier persona que haya sido. Señor, yo sé que tú me amas y en tu amor yo puedo ser restaurado, levantarme para seguir en victoria en el camino que tú has trazado para mí en el futuro. Amados hermanos, Cristo es la esperanza de gloria para cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por darnos esta hermosa oportunidad, Señor, de poder alabar tu nombre en este lugar y poder, Señor, también buscar la sanidad de nuestra alma. Señor, cuántas personas en el mundo cristiano, aún ya siendo cristianos dentro de las iglesias, Señor, muchos viven en amarguras, en tristezas. Muchos viven, Señor, en infelicidad, en dolor, en amarguras, porque han sido heridos por el menosprecio en algún momento de su vida. Han sido heridos con el rechazo de aquellos seres queridos, de los cuales esperaba amor, comprensión y protección. Pero qué bueno, Señor, esta mañana saber de que tú eres el que sana toda dolencia, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias. Señor, te pido que en esta hora aquel que reconoce, Señor, que te necesita, pueda buscar la medicina, la sanidad que viene de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Hermanos, quiero, mientras todos están orando, por favor usted siga con su rostro inclinado orando. Preguntar en esta mañana si hay alguien que reconoce que necesita la sanidad de Dios para su alma y que sabe que solamente Jesucristo puede sanarlo. En esta mañana, los que necesitan entregarle su vida a Jesucristo, si hay alguien aquí entre nosotros que reconoce que necesita la sanidad de Cristo para sus pecados, para su dolor, para su necesidad, yo le hago la invitación para que decida entregar su vida al Señor Jesús. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano y me dice: hermano, yo necesito que Cristo sane mi corazón, que ha sido herido, que ha sido afectado por el pecado, por el rechazo, por la ofensa? Venga Cristo, entréguele su vida a Cristo. Es la mejor decisión que podemos tomar, de buscar la sanidad en aquel que puede sanarnos. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Habrá alguien esta mañana que todavía no ha dado ese paso de fe de entregarle su vida a Cristo, que quiera levantarse y decir: Señor, te entrego mi vida? Cristo es la respuesta, es la solución para cada una de nuestras necesidades. Una segunda pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han sido heridos por el rechazo y que reconocen este día que necesitan sanidad de Dios para su corazón? Póngase de pie ahí donde está. Si usted reconoce que necesita ser sanado en su corazón, que necesita ser restaurado en su corazón por un daño que recibió de alguien en algún momento determinado, y que usted sabe que necesita la sanidad de Cristo en su alma en este día. ¿Cuántos más reconocen ahí en su corazón que necesitan el milagro de la sanidad de Dios, el milagro de la sanidad del Espíritu, para que usted salga de este día, en este día, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de victoria, porque el Hijo de Dios ha venido para sanar el corazón quebrantado, para liberar al cautivo, para dar vista al ciego?
y para traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Para mis hermanos que están de pie, oren conmigo, dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo. Y aún cualquiera de ustedes que quiera hacer esta oración, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que me amas. Sé que tú eres el que restauras el corazón que ha sido quebrantado, el corazón que ha sido herido. Señor Jesucristo, te pido, Señor, en esta mañana que sanes mi alma. Señor, límpiame. Padre, límpiame de toda angustia. Límpiame de todo temor. Límpiame, Señor, de iras. Límpiame, Señor, de aquel espíritu, Padre, de tomar venganza o alguna raíz de amargura que se ha producido en mi alma por aquel que me ofendió, por aquella persona que me rechazó, por aquella persona que me menospreció. Señor Jesucristo, reconozco que necesito tu sanidad este día en mi vida. Señor amado, por tu llaga, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados de toda enfermedad, de toda dolencia. Señor Jesús, yo recibo este día, Señor, la sanidad para mi alma. Gracias, Jesucristo, porque me amas, Señor. Gracias porque tú rompiste el poder, Señor, de la enfermedad, el poder del rechazo, el poder, Señor, del temor y de la angustia de mi corazón. Señor, lléname de amor, lléname de paz, lléname de gozo, lléname, Señor, de la bendición de tu presencia, de tu santa unción, para que yo pueda vivir una vida en victoria, una vida, Señor, plena en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu sanidad. Gracias porque tú me restauras. Gracias porque tú levantas mi cabeza, Señor. Y voy a seguir adelante porque tú tienes un plan maravilloso para mi vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en esta hora. Y también, Señor, te pido que me des, a través del poder de tu amor, la capacidad de perdonar a todo aquel que me ofendió, Señor, y a bendecirlo en el nombre de Jesús. Amada hermana, amado hermano, perdone a aquel que le ofendió. Y no solamente perdónelo en el nombre de Jesús, sino también bendígalo. Bendígalo y dígale al Señor: perdono a todo aquel que me ha ofendido, y mencione el nombre, si es posible, ahí en su corazón de esa persona. Y dígale también: Señor, en tu nombre bendigo a esa persona que un día me ofendió, me dañó. Señor, porque así como tú me has perdonado, también yo perdono a aquel que me ha ofendido. Señor amado, gracias, Padre. Gracias, Padre. Pónganse de pie todos y levante su mano y dele gracias a Dios, porque en Él tenemos sanidad para nuestra alma. En Él tenemos sanidad, restauración. Ya no se llamará más tu nombre desamparada, dice la palabra de Dios, porque el amor de Jehová está en ti. El amor de Jehová te va a sanar, el amor de Jehová te va a restaurar, el amor de Jehová va a traer nueva victoria a tu vida. Gracias, Señor. Dígale gracias porque ya no soy un desamparado o una desamparada. Ahora tu amor, Señor, me ha recogido, tu amor me ha sanado, tu amor me ha restaurado, tu amor me levanta, tu amor, Señor amado, me bendice. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran amor, Señor, por tu infinita misericordia, Padre.